Vamos a iniciar con unas reflexiones con respecto a esto. Creo que conviene recordar algunas cosas. Número uno, que el barroco como arte en la Nueva España es tan importante como en Europa. Basta pasearse por el centro histórico de cualquiera de las grandes ciudades del país, y pues nosotros estamos en la Ciudad de México, basta con pasearse por el centro histórico de la Ciudad de México y ve uno pues iglesias realmente sorprendentes en estilo barroco, que es lo que el antecedente, la arquitectura barroca de la música barroca. El, um, el siglo, el siglo XVI, o sea, de 1521, que hubo la caída de Tenochtitlan, hasta el final de ese siglo, todavía lo que se estaba practicando en Europa no iniciaba todavía con el barroco en cuestión musical. Estaban todavía en la música renacentista. Y es a partir más o menos de 1700 que ya inicia perdón, de 1600 que ya podemos iniciar con el siglo XVII, con el 1600, que inicia el periodo barroco en la música. Y pues tuvo la Nueva España, tuvimos, por incluirnos aquí, todo ese tiempo para irnos preparando e iniciamos la época barroca en la música al mismo tiempo que Europa. Desde luego que venía de allá la corriente, pero toda la historia del barroco es paralela en México que en Europa. Y esto pues no es lo mismo para muchísimos países, para muchísimos otros países, empezando por nuestro vecino del norte, por ejemplo. Esto creo que lo debemos de tener presente por la riqueza que eso implica para nuestra historia de la música y para nuestros acervos. Otra cosa que probablemente sea importante recordar es que en todo este tiempo de la Nueva España, la Ciudad de México era probablemente la ciudad más rica del mundo, era el centro financiero del mundo, era una especie de Nueva York de esa época y por nuestro país circulaba el comercio que venía de Asia y pasaba por nuestro país, desembarcaba en Acapulco y salía otra vez por Veracruz después de recorrer las montañas de México, lo cual pues en carreta jalada por quién sabe qué animales suena como una verdadera hazaña. Entonces, si imaginamos pues estas embarcaciones llamadas por algunos la nao de China, viniendo desde Manila hasta Acapulco y después atravesando el país y saliendo otra vez por Veracruz hasta llegar a España y de allí comerciar con todo lo que traían del lejano oriente, toda la porcelana, las especias, una infinidad de cosas sin las cuales ya Europa no se veía viviendo. Pues bien, todo pasaba por aquí y además de todo, la moneda, lo que se usaba como moneda en todo ese tiempo era la plata. Plata que en más del 60% de lo que se usaba en el mundo salía de una sola, de la mina de la Valenciana en Guanajuato. Esa que pues a veces nos da flojera de visitar, porque fue importantísima para la economía del mundo de toda esa época. Y todo pasaba por la Ciudad de México. De hecho, desde la Ciudad de México se gobernaba también las Filipinas. Las Filipinas eran gobernadas desde aquí, desde la capital de la Nueva España. Y recordemos también que esta ruta alterna
de las mercancías que venían de Manila y pasaban por Acapulco, todo el territorio desde el Pacífico hasta el Atlántico y otra vez hasta España. Esta ruta era importantísima porque había sido cerrada a la navegación la ruta original que iba desde Europa hasta Asia, pasando por el Mediterráneo, saliendo por allí. Cuando los turcos controlaron parte de esos mares, cerraron la navegación y los europeos que estaban acostumbrados pues a comer en vajillas de porcelana, tomar el té que venía de allá también en vajillas de porcelana, cocinar con especias, vestirse con seda y demás, de pronto durante algunas décadas se vieron sin tener acceso a todas esas, a todos esos bienes. Y fue una de las razones por las cuales Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel de buscar la otra ruta para poder llegar pues a la India, a Asia, para poder traer todas esas mercancías a las cuales ya estaban acostumbrados los europeos. Pues bien, así se dio esa ruta e hizo enormemente rica a la Nueva España, y también hizo muy importante a la Ciudad de México en esa época. Repito, era una de las ciudades, uno de los centros financieros más importantes del mundo, y en las catedrales de nuestro país se practicaba la música que componían compositores que aquí estaban asentados. Si nos ponemos a pensar, ¿qué sería más fácil? ¿Tocar música de Bach traída de Europa? Pues tal vez no, porque toda esa había que copiarla a mano. Entonces, estaban apenas dándose abasto los copistas para para copiar esos materiales en Europa. Así que era tal vez más fácil tener a los compositores aquí mismo, componiendo, haciendo las copias, dibujando las copias, las partichelas y dándolas a los músicos. Y en este centro financiero tan importante que fue desde entonces la Ciudad de México, pues está la Catedral Metropolitana, en donde se tocaba muchísima música. No olvidemos que mucho de la música estaba compuesta para las liturgias y para poder pues enseñar la religión a los indígenas y que se sintieran a gusto dentro de la religión. Como nos comentarán ya sea Lidia Greberov o algunos otros de nuestros presentadores, hay obras religiosas en náhuatl. Hay obras religiosas en náhuatl que hasta hoy día se conservan algunas y esas evidentemente estaban escritas por compositores afincados en la Nueva España, en nuestro país ahora. Un dato curioso de ese comercio que se llevaba a cabo, de ese transporte de mercancías que se llevaba a cabo desde Manila hasta España, pasando por Acapulco y por Veracruz, esa ruta en algún momento fue dada, esa ruta desde Acapulco hasta Veracruz, fue dado el territorio a la nueva ciudad de Puebla, que había sido fundada para hacer una nueva capital de la Nueva España, porque en España se consideraba que había demasiada corrupción en la Ciudad de México. Así que pues mandaron a muchísimos ibéricos, a muchísimos españoles a fundar la ciudad de Puebla con gran presupuesto, y se nota en esta ciudad tan hermosa
para que ahí fuera la capital. En ese tiempo les dieron la ruta desde Acapulco hasta Veracruz. Si rechecan mapas de la época, se darán cuenta que el estado de Puebla llegó a ir desde el Pacífico hasta el Atlántico. Lástima que un poco después encontraron en España que estaban siendo demasiado arrogantes los poblanos y prefirieron la corrupción de la Ciudad de México a la arrogancia que en ese tiempo reinaba en aquella ciudad. Pero la belleza de la arquitectónica y pues la riqueza musical ahí están, y es una ciudad hermosa, bellísima, con gran gastronomía y que pues todos amamos también. Bien, pues creo que está Lidia Gerberov lista para iniciar. Si es así, Lidia, házmelo saber. Lista. Gracias. ¿Sí me oye? Pues iniciamos. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida y presentar a Lidia Gerberov. Ustedes la conocen como clavecinista. Lidia Gerberov es investigadora y estuvo muchísimo tiempo, muchos años dedicada al archivo de la Basílica de Guadalupe, y de hecho es de ella el catálogo que hay del archivo musical de ese extraordinario lugar de la antigua Basílica de Guadalupe. Adelante, Lidia, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Mil gracias por invitarme. Es un gustazo compartir contigo y especialmente maestros de la orquesta, con quien he tenido el gusto de compartir hace un par de años algunas cuestiones. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poco del qué ha pasado con los músicos y la música en la colonia. Y para hacer una introducción, yo quisiera justamente empezar con un poco de historia. Me gustaría hacer un recorrido para entrar de a poco en el tema. Y comienzo. En el año de 1523 llegó a este territorio por Veracruz y a pedido del emperador Pedro More, nacido en Flandes, hoy conocido con el nombre de Don Pedro de Gante, fraile lego, misionero, formando parte de la misión. Su destino era la hoy Ciudad de México, pero por inconvenientes del trayecto se le ordenó dirigirse a Texcoco, donde entra en contacto con sus habitantes y quedó impresionado por la cultura indígena, especialmente la pintura, la danza y la música. En cuanto a esta, le llamó la atención la importancia que le da a la música como parte de la vida cotidiana, tanto como alabanza a sus dioses, como también como parte de celebraciones de todo tipo, y donde los jóvenes asistían a una escuela de canto llamada Cuicacay. Lógicamente, entonces comprendió que la música podría ser un medio útil para la evangelización. Para poderse conectar, comunicar y dialogar con los indígenas de la zona, aprendió el náhuatl y se convirtió en uno de sus más importantes defensores. Gante abrió en Texcoco una escuela donde solicitó la asistencia de los hijos de los nobles, a quienes enseñó a leer y escribir el latín, como también diversos oficios, la escritura musical, el canto y la fabricación de los instrumentos musicales tan necesarios para la liturgia que fueron traídos de Europa. Una parte importante de estos jóvenes, mientras puesto que se necesitaban voces preparadas para ser cantores e integrar los coros de las capillas que se iban instaurando y fabricar los instrumentos. 3 años después, se trasladó a la Ciudad de México, donde, establecido en el convento de San Francisco, funda el Colegio de San José de los Naturales, continuando con su labor de la enseñanza de la música. Las primeras capillas estaban formadas por algunos sacerdotes y poco a poco se fueron integrando a ellas con verdadero empeño los primeros cantores y violines y órganos salían de las talentosas manos de quienes recibieron la formación artesanal para fabricarlos. En su admiración
capacidades de los indígenas, Gante dirige al emperador Carlos V. Esta carta está fechada el 31 de octubre de 1532. Ellos, educados y formados por Pedro de Gante en San Francisco, pasan a ser cantores de la catedral, donde se fundó la primera capilla musical. De 1565 a 1585 fue el español Hernando Franco quien aportó al acervo catedralicio composiciones propias como salmos, himnos, salves, magníficas a 4 y 5 voces. Aquí podemos comenzar a hablar entonces de la estrecha vinculación musical de México con el viejo continente. ¿Qué música se ejecutaba entonces? Por supuesto, el canto llano o gregoriano, representados en los libros de coro llamados fasistol, nombre de esos enormes atriles giratorios, en donde se apoyaban estos enormes volúmenes que afortunadamente aún se conservan en buena cantidad en la catedral, en Basílica de Guadalupe y otras catedralicias, muchos traídos de Europa y otros ya elaborados en México. Juntamente obras de Palestrina, Luis Tomás de Victoria, Juan Esquivel, Ludovico Viadana, Benedetto Marcello y otros autores traídos por los sacerdotes y músicos llegados de España. A medida que se construían más centros litúrgicos y conventos, más capillas musicales, para las cuales los maestros de capilla y organistas de Europa tenían también la obligación de componer música para surtir las largas ceremonias litúrgicas muy prolongadas de duración en esas épocas, 4 y 5 horas, donde vísperas, oficios, salmos, antífonas e himnos. Cada día tenía que ver con el santo respectivo. Había misas de primera y segunda clase, la misa pontifical cuando llegaba el obispo, y en se ejecutaba música no necesariamente litúrgica, pero sí de contenido religioso, de modo que comenzaron a crecer notablemente las obras musicales escritas a tales efectos aquí. Un ejemplo de ello es la Catedral de Oaxaca, que tuvo el primer maestro de capilla indígena llamado Juan Matías y un coro de indios, cuya catedral es importantes compositores mexicanos como Manuel de Sumaya, nacido en 1680, autor de la ópera La Playa, fue desde niño discípulo del español Antonio de Salazar, autor de numerosos motetes y villancicos. Retomando el tema sobre la formación, se crean los coros llamados seises, para tener las voces agudas que no poseían los adultos en los coros. Niños que además asistían a colegios antes, recibían una educación musical muy especializada. Tanto los coros de infantes como los colegios de infantes fueron la cantera de la cual surgieron músicos notables. La herencia de obras de compositores europeos que escuchaban en las ceremonias y que anteriormente mencioné, aunado al conocimiento de las reglas de la composición, el contrapunto, la polifonía que recibían, comenzaron. El mejor de los ejemplos está en que para obtener un puesto de organista en una capilla musical, los aspirantes debían un concurso, no solo para demostrar sus dotes como organista, sino también realizar ejercicios de improvisación y alguna composición sobre un tema. Lo mismo era ocupar el puesto de maestro de capilla indios. Es importante comentar que no todos los compositores cuyas obras llegaron a México, eran españoles. También llegaron obras de compositores italianos, tanto de la mano de quienes llegaron a enseñar como de extranjeros que las traían. No olvidemos, en un momento la música italiana entró a España muy fuertemente. Es momento entonces, quisiera nombrar algunos de los más importantes compositores que de lejos fueron los maestros de los nuevos compositores que evolucionaron
En primer lugar, el gran Joseph de Nebra, quien nació y vivió entre 1702 y 1768. Hasta ahora se saben que hay cientos obras para órgano y clave, autos sacramentales, etc. Sus obras se encuentran en varios archivos y en el archivo de la Basílica hay 15 manuscritos que no están en España. O sea, como un extraordinario contrapuntista formado en el Real Colegio de Niños Cantores, adicto a la corriente italianizante que modernizó la música española del siglo XIX, que llegó a México. Las reglas generales de español en clavicordio y arpa. Primer tratado de italiano. Otro compositor, Fager, llamado El Españoleto, quien vivió entre 1731 y 1709. Residió en Italia durante antes de regresar a España y compuso, lógicamente, dentro de la escuela napolitana. México es Ignacio de Jerusalén, nacido en Leche en 1707, que murió en México en 1769. Siendo violinista en el Coliseo de Cádiz, fue contratado para venir a México a integrar la orquesta del Coliseo, pero se presentó a concurso para organista de la Catedral de México, donde permaneció hasta su muerte. Sus composiciones se encuentran en varios archivos y acervos musicales de todo el país. Leonardo Leo seguramente fue él quien trajo algunas de sus obras y quizás de otros compositores. En este momento, hablar entonces de los compositores. Y es mi intención hacer un análisis musicológico de las composiciones, sino el conocer nombres y obras desconocidas, nacidas en este país, verdadero receptor de música excelente y otras menos, como en toda la historia de la música, pero de todos modos dignas de ser reconocidas. Para comenzar, me referiré a los archivos que tuve la fortuna de organizar y que me depararon muchas sorpresas. En primer lugar, el ahora archivo musical del convento de San Francisco de Celaya. Es un gran archivo, conformado por una parte por la cantidad barroco en adelante, especialmente españoles, italianos y alemanes, y por otra parte por compositores de la región, Guanajuato, Michoacán y Querétaro en esa época. En este archivo se importancia que los franciscanos le daban a la música. Se sabe que tenía el convento y templo dirigidos por el maestro Isaías Barrón, también compositor, y de quien hay 3 colecciones de misterios, además de maitines y plegarias en ese archivo. Voy a pasar a nombrar algunos de los compositores mexicanos de este archivo. Felipe de Aguilera, con 2 colecciones de misterios y varias otras obras. Romualdo Anaya Cortés, con 14 colecciones de cánticos. Teófilo Araujo, con un gran panegírico, gran en todo sentido, dedicado a la Purísima Concepción. Por supuesto que no podía faltar Bernal Jiménez, 36 obras. José Cedillo Trón, 30 obras de Cirilo Conejo Roldán, que abarcan varias misas, himnos, cánticos y otras. Agustín González, quien funda conjunto con José Guadalupe Velázquez, la Escuela de Música de Querétaro. Este archivo alberga una gran cantidad de composiciones. Voy entonces a repetir de los compositores mexicanos que están en este archivo de Celaya. Felipe Aguilera, 2 composiciones, 2 colecciones de misterios y varias otras obras. Romualdo Anaya Cortés, con 14 colecciones de cánticos. Teófilo Araujo, con un gran panegírico a la Purísima Concepción. Por supuesto, no podía faltar Bernal Jiménez, con 46 obras. José Cedillo, 30 obras de Cirilo Conejo Roldán, que abarcan varias misas, himnos, cánticos y otras obras. Agustín González, quien funda conjuntamente con José Guadalupe Velázquez
La Escuela de Música de Querétaro. De ambos músicos, este archivo alberga gran cantidad de composiciones. Hay 13 obras de Eduardo Loarca, 12 de Domingo Lobato, 14 de Delfino Madrigal Gil. De Otaño hay 11 obras más el cuaderno segundo de Mariana, que comprende 66 obras. Importante la extensa obra también de Mariano Paulín, también organista, con misas, motetes, colecciones de villancicos. No se puede dejar de mencionar al queretano Julián Zúñiga, con 23 obras más, la segunda colección de 31 misterios y otra con 30 misterios. Esta es una lista reducida, no he mencionado a todos, de los compositores de la región, pero no puedo pasar a otro tema sin mencionar a un compositor que me impresionó muchísimo y me sorprendió, a quien le dediqué un espacio aparte en la catalogación de este archivo. Me refiero a Fray Serafín Ramírez, nacido en 1888 en Zamora. Entró al coro del Colegio Pío Mariano de la Orden Franciscana de Querétaro como tiple e ingresa al noviciado. Estudia filosofía y teología y ejerce también como cantor y organista del Santuario del Pueblito en Querétaro y es discípulo de Agustín González. Ante la persecución religiosa entre 1926 y 28, habiéndose ordenado sacerdote, marcha a España, donde continúa sus estudios y en 1928 se dirige a Roma, donde estudia en el Instituto Pontificio de Música Sacra, regresando a México en 1930. Su salud se ve mermada por una parálisis progresiva y comienza a perder la vista, lo cual le impide escribir él mismo sus composiciones. Y ante tal situación le enseña a escribir música a la señora que le cuidaba, dictándole sus composiciones. Gracias a ello se han podido conservar una gran cantidad de obras, así como borradores escritos sobre las reglas de la composición muy importantes, sobre la composición litúrgica y bastantes críticas sobre las obras que le mandaban otros compositores. Una gran parte de sus obras fueron editadas por Ediciones Franciscanas y trabajó sin parar hasta su muerte a los 74 años de edad. En el archivo musical del convento de Celaya se conservan, entre muchas otras obras, varias colecciones como 128 cantos litúrgicos para diferentes ocasiones, 35 cantos populares, himnos, misterios, fugas, arreglos y recopilaciones e imitaciones gregorianas. Quisiera mostrarles una foto. Y si se puede, repítenos el nombre, por favor. Aquí está Serafín Ramírez, Fray Serafín Ramírez. Como ven, le han adaptado una silla con unas ruedas. Este es Serafín Ramírez, Fray Serafín Ramírez, en parálisis, y ya la primera foto a la izquierda ya está completamente, ha perdido la vista, y es cuando le enseña, le dedica sus obras a la señora que lo cuidaba. A continuación me referiré al archivo de música de la Basílica de Guadalupe. Archivo que elaboré, organicé y edité su catálogo, trabajando en él como directora durante 18 años, y por lo tanto he tenido la suerte de ver y disfrutar de gran cantidad de manuscritos. Bueno, imposible hablar y nombrar la totalidad de los compositores mexicanos que se encuentran en este archivo, pero vale la pena mencionar a unos cuantos por su calidad y para que se conozcan estos excelentes músicos caídos en el olvido y el desconocimiento, cuyos manuscritos descansan esperando que sean rescatados para el público. La gran mayoría de composiciones son sacras, pero hay unas 128 obras profanas, generalmente escritas para conjuntos corales o piano. Solo hay de un tal compositor Melina, una polaca, y de José María Rivera, que fue director de la capilla, una alemana, y danzas para oboe con flauta, trompas, violines, viola y bajo.
También se encuentra otra obra orquestal de un compositor de apellido Camus, que me parece mexicano, y son unas variaciones para flauta solista, clarinetes, trombón, violines, viola, bajo, y cómo no, no podemos dejar de ignorar Jerusalén, aunque no nació aquí, pero casi mexicano, con una obertura que en realidad es una sinfonía en varios movimientos para cuerdas. Y aunque no mexicano, vale la pena mencionar varias sinfonías de Pleyel y por supuesto de Haydn, de quien hablaré más adelante. No encontré ninguna obra del siglo XVII, llegando a la conclusión, después de muchas indagaciones, que fueron sustraídas posiblemente alrededor de los años 90, un cambio de mano, porque estoy segura que así lo hubo, ya que me constataron de que un año antes de que yo llegara, se dieron a un camión un montón de papeles de música y de documentos históricos porque ocupaban mucho lugar. Hace unos cuantos años, en un encuentro con la maestra Sordi, fundadora del CENIDIM, el Centro de Investigación de la Música Mexicana, me preguntó sobre el estado de conservación en que había yo encontrado unas misas en náhuatl que ella tuvo la oportunidad de tener en sus manos muchos años antes. Con un fuerte choque emocional, tuve que decir que esas misas habían desaparecido y siguen desaparecidas. Esto ha pasado, desgraciadamente, con muchos acervos catedralicios. Y aquí quisiera mencionar que en la Newberry Library, entre los 80.000 documentos mexicanos que allí se encuentran, hay manuscritos de músicos mexicanos. También los hay en Austin o en otros destinos de los Estados Unidos. Los he visto, por eso lo puedo decir. En algunos casos se han perdido obras también a causa de incendios, descuidos, falta de cuidados, y también se sabe que algún que otro canónigo dio orden de tirar algunos papeles de música considerados ya viejos. Ese es el caso que le sucedió a Jerusalén cuando se le ordenó, estando en catedral, que organice la música que existía en ese acervo. En el rico archivo de Guadalupe hay de música sacra, pero también colección de obras profanas interesantes. El siglo XVIII especialmente es rico en obras y compositores mexicanos, pero antes de entrar en el tema de sus composiciones, quisiera que se escuchara un compositor no mexicano que nombré al inicio de esta presentación, admirado por los músicos mexicanos, que tuvo mucha influencia también en el conocimiento de la música aquí. Entonces vamos a escuchar un salve a 4 voces, cuerdas y órgano de José de Nebra, grabado en el año de 2001 por el ensamble Paschay en la antigua Basílica de Guadalupe. Les va a llamar la atención que comienzan con unos de campanas que pertenecieron a la antigua Basílica de Guadalupe y que logré encontrar en unas grabaciones extrañamente, y que suenan con la misma tonalidad con que se oye el salve. Escuchemos entonces el salve de José de Nebra. Salve, salve.
quiero aprovechar para que vean la portada de una su mano, que está aquí en Basílica, de José de Nebra, y abajo se ha estrenado. Así que ya es hora. Y esa obra no se conoce tampoco en España. Aquí esperando que quizás algún día se pueda realizar. Entro de lleno entonces en la creación de los compositores mexicanos. Brevemente daré algunos datos de ellos porque considero importante que se sepa quiénes eran. Interesante también saber que varios de estos compositores tocaban, cada uno de ellos, varios instrumentos, tal vez porque era costumbre de la época, en el siglo XVIII. A partir de este momento, además de hablar de ellos, escucharemos algunas grabaciones de obras de su autoría para conocer cómo suena su música y las diferencias de estilo entre ellos. Es más ilustrativo que solo conocer un listado de composición. Hay que tener en cuenta en veces la instrumentación dependía de la cantidad de instrumentos que había en la capilla y que podían ejecutar. Quiero mencionar a José María Bustamante, que figura tocando el contrabajo en la orquesta del Teatro Coliseo, y también el violín en la orquesta de la Capilla de la Basílica. En este archivo se encuentran 4 obras con diferentes combinaciones de instrumentos y voces, pero una me llama la atención porque está escrita solo para 3 voces, 2 flautas y bajo. Curiosamente no tiene violines, que es lo que más se encuentra en casi todas las composiciones. Es una pasión de Martes Santo. Nicolás Bustamante, cantor del coro Basílica, dejó en este archivo 9 obras. Para darnos una idea de su música, vamos a escuchar un Magnificat a 4 voces, violonchelo y órgano, fechado en 1796, grabado en la antigua Basílica por el Ascai también en el año 2006. Un Magnificat de Nicolás Bustamante. Magnificat, 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 anima mea Dominum, Dominum, et exultavit, Spiritus meus, in Deo salutari, salutari meo, salutari meo.
dispersit superbos mente cordis sue, cordis sue. Deposuit potentes desede, et exaltavit, et exaltavit, exaltavit, exaltavit humiles, exaltavit humiles. Sorrientes impleviboni Et divides, divisit inane. Suscepit Israel purum sum. Recordatus, recordatus, misericordiae suae, secur locutus est ad Patris nostros Abraham, et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen, amen, amen. Voy a pasar a hablar de un compositor muy mencionado pero poco tocado. Manuel Aldana, quien vivió entre los años de 1758 y 1810, perteneció al Colegio de la Catedral Metropolitana para pasar luego a formar de la capilla musical como violinista. También fue primer violín en la orquesta del Coliseo que llegó a dirigir alguna vez. Fue maestro de la escoleta de los niños del coro y el primer compositor mexicano de la colonia a quien se le interpretó una obra en el extranjero, una misa dirigida por el maestro Carlos Chávez en Nueva York. 14 composiciones forman parte del archivo guadalupano como responsorios, misas, magníficas, salmos y otras. También escribió música no religiosa, como boleras para guitarra, obras para clave o fortepiano, entre las cuales un bello minueto con variaciones, tonadillas y contradanzas. Fue un compositor muy influenciado por Joseph Haydn, una influencia no limitada a Aldana. En periódicas y editas, en el archivo de Guadalupe se encuentran las primeras sinfonías de Haydn llamadas sinfonías periódicas y editadas por la Loge Olympique de París, que están las partichelas completas esperando que alguien las ejecute. De todos, al ver el material, se nota que por el desgaste del papel fueron bastantes ejecutadas aquí en México. Hay una forma orquestal que vino de España. Allí pasó al olvido, pero que tuvo mucho éxito en los compositores mexicanos. Y me refiero al verso orquestal. Parece que Jerusalén fue quien los introdujo en la Nueva España y devenían del versillo para órgano, pero aquí tomó una dimensión y características en la mayoría de los compositores que escribieron una o varios versos orquestales con diferentes instrumentaciones. Algunos solo con cuerdas y bajos, otros con oboes, trompas, timbales y órgano. Consta de 6 o 7 pequeños movimientos que
Jerusalén, considerado casi mexicano, escribió varios juegos de versos orquestales. 7 están en este archivo y otros varios en la Catedral Metropolitana. En total hay 78 versos orquestales de diferentes autores registrados en el archivo guadalupano. Son muchos los que han escrito y no los mencioné a todos, pero hay algunos que son importantes por la calidad de sus obras en general. Mariano Mora, Antonio Valle, Manuel Aldana, como dije antes, Felipe Larios, Manuel Delgado, José Castel, Mariano Elízaga, Mariano Mora, Francisco Delgado, Bustamante, Joaquín Beristain y otros. Pero hay un compositor que quiero citar especialmente y es José Mora, porque en uno de sus versos escribe una dedicatoria significativa y muy sensible que me llamó la atención y que dice: pequeña la obra, el autor pequeño, mas la dedico con afecto sumo, bien satisfecho de que es grato el humo del holocausto puro en desempeño. Haré del divino sacro empeño que de la vid transforma el zumo, ni una imagen hallar jamás, presumo a fuerza de pulir el rudo leño. En simulacro lo convertido el hallate de un pobre mexicano. Así, el cielo de mi patria ido. Haydn, Pleyel, Mozart, dejad que ufano Lupe vuele y que rendido borroncillos presente en mi mano. Y en general todas las partichelas, cada una de ellas llevan un diseño diferente. Interesante hablar de un compositor desconocido en general, del cual hay 48 obras en el archivo guadalupano. Me refiero a José María Garmendia, infante durante 2 años y luego músico de la Capilla Musical durante 15 años como intérprete de trompa. Olavarría y Ferrari, en su Historia del Teatro en México, lo ubica como contrabajista en la Orquesta del Coliseo. Sale de la capilla y se alista al ejército como teniente coronel en 1812. La mayoría de sus composiciones las elabora desde ese puesto. Y ya que he hablado de versos orquestales, cabe mencionar que escribió 19. Todos tienen alguna dedicatoria, pero 2 de ellos valen la pena reproducir. Uno dice: versos dedicados por su autor, aficionado y antes profesor de la honrosa y poco apreciada ciencia música. En otro juego de versos le da las gracias a la Virgen de Guadalupe por la ida de los yanquis del suelo mexicano, fechado en Puebla en 1850. Definitivamente, la conjunción de su profesión de músico con el sentimiento patriótico por el cual se alista en el ejército. Entre sus numerosas composiciones encontramos varios Dixis Dominus, himnos, magníficas responsorios, varios te deums. Utiliza oboes, trompas, cornos, timbales, flauta obligada en uno de sus versos, cuerdas y bajo, por supuesto. Les voy a mostrar la dedicatoria de uno de estos versos, donde dice que fue infante y músico en la capilla de la Basílica de Guadalupe. De las 17 composiciones de José María Herrera, también profesor del Colegio de Infantes, vamos a escuchar 2 juegos de versos orquestales, justamente solamente orquesta, solamente instrumentos, para cuerdas y bajos.
el segundo juego. Pues así hay algunas obras que, según el consejo del maestro Barrios, voy a pasar solo un pedacito nada más y ya tendrán la oportunidad de escucharlos en una grabación diferida. Bueno, pues quiero hablar de un interesante compositor, Francisco María Campuzano. Tenía unas características de composición bastante diferentes a los demás. Utiliza una estructura polifónica bastante desechada por sus colegas. Figura como violinista en la Capilla Guadalupana en 1796 y al mismo tiempo también en el Teatro Coliseo. La capilla contó, entre otros, con un magnífico organista, desde 1796 durante más de 50 años y también prolífico compositor con un registro de 30 obras. Me refiero a Magín Ginesta, quien también fungió como excelente, muy exigente sinodal en los concursos para entrar a formar parte de la orquesta. Me gustaría que escuchen un trozo, aunque sea de una antífona, de este gran maestro.
Sí, escuchamos un pedacito nada más de las antífonas y hemos visto la imagen de la portada de esta antífona de mano de Magín Ginesta. Otro compositor poco, poco conocido, con pocos registros de obras. Sin embargo, hay un Beatus Vira solo de tenor con trompas, oboes, violines, viola y acompañamiento al arpa, instrumento bastante utilizado como acompañamiento por algunos compositores, introducido en el país por los evangelizadores. Es un Beatus Vir de Pacheco. Tiene varios movimientos, pero vamos a escuchar un trozo nada más del andante. Es una obra bastante larga, tiene varios movimientos, andante, andantino a dúo, largo, profundo, vivo. Es un poco largo. Pero miren, les quiero mostrarles la carátula de la... Es el salmo, la portada, la carátula del salmo Beatus que acaban de escuchar hace un momento. La mayoría de los músicos que integraban las capillas musicales también tocaban en otras iglesias y muchos en el Coliseo, porque los sueldos de la institución religiosa no cubrían sus necesidades. Efectivamente, los sueldos de la institución religiosa no cubrían sus necesidades. En el Coliseo llegaban cada vez más compañías de ópera, tanto de España como de Italia. Los compositores y intérpretes estaban fascinados por este género y la influencia fue tal que se sintió en las obras religiosas que debían presentar para las diversas ceremonias eclesiásticas. Esto no les gustó para nada a las autoridades. Por tanto, por otro lado, los músicos cada vez más se dedicaban a tocar en las tertulias musicales, mientras que las misas que años antes duraban varias horas, se habían reducido a la mitad, por lo cual ya no se exigían tantas composiciones de la noche a la mañana para la ceremonia. Toda esta situación hizo que la capilla guadalupana declinara, aunque el colegio de infantes y el coro de niños no dejó jamás de existir y funcionar. Ante semejante situación, ¿quién fue Felipe Larios? Niño cantor en la catedral, posteriormente a los 19 años contralto y sochantre en el coro de la Basílica, excelente pianista, maestro de Melesio Morales, de Ricardo Castro y Tomás León, autor de un método práctico de armonía, 34 obras sacras que figuran en el archivo de Basílica, pero también muy interesante, 6 oberturas, en realidad son 6 sinfonías, para orquesta con nombres muy sugestivos. La Elegante, la Filarmónica, Obertura Mexicana, Tahualcoyotl, La Aurora y otros sin título específico. Su orquestación es completa y compleja. Flautas, oboes, trombones, pistones, timbales, clarinetes, oficleide, violines, violas, violonchelos y bajo. Allí están los manuscritos muy bien cuidados, esperando. Y la influencia de la ópera también le llegó a él. Como ejemplo, escuchemos un trozo de una obra de este magnífico compositor, el primer responsorio de los Martínez de Nuestra Señora de Guadalupe. Escuchen con atención, porque la música le dará las conclusiones y la respuesta a lo que comentaba yo anteriormente. Seguramente les recordará algún otro autor o alguna otra música muy conocida. Vamos
Vamos a escuchar el uso de Responsorio de Larios. Empieza con una introducción de violín. ¿Qué les recuerda? Yo creo que ya todos tienen una cierta opinión. La ópera está presente, por supuesto, en este responsorio. Y una ópera muy italiana. En fin, yo ahora quisiera hablar de un compositor muy admirado por mí. A los 5 años formaba parte del coro de infantes de la Basílica de Guadalupe y se le llamaba el niño Gómez, requerido en muchos por su bella voz y su capacidad para leer cualquier partitura. Bueno, creo que conviene, Lidia, recordar que aunque la fecha en la que se supondría, o bueno, en la que está registrado la aparición de la Virgen de Guadalupe es 1531, no fue sino hasta más de un siglo después, Así es. 1695 más o menos, Correcto. siglo y medio después que se construyó la basílica. Y Perdona, de hecho, existió un primer santuario hecho de madera muy elemental, rústico. donde sí se hacía música ya desde el principio. Pero digamos, la iglesia es la iglesia, la Basílica de Guadalupe, se empezó a construir bastante después que la catedral. La catedral, más o menos 50 años después de la caída de Tenochtitlan, 1571, y la Basílica de Guadalupe, pues más de un siglo después. Pero como Bueno, dices, en este templo rústico se hacía ya música. sí, también en la capilla de indios, donde se supone que Juan Diego guardó la imagen, también se hacía música, está conservada todavía. Luego se hicieron otras 2 más hasta que se construyó la Basílica Antigua. O sea que desde sus inicios, casi después de la catedral, ya se hacía música en un santuario muy elemental. En la historia se las puedo contar en otro momento si tengo todos los datos por fecha, pero es larga y muy interesante. Bueno, yo sí quisiera hablar de un compositor muy admirado por mí, muy querido. A los 5 años formaba parte del coro de infantes de la Basílica de Guadalupe y se le llamaba el Niño Gómez, requerido en muchos sitios por su bella voz y su capacidad para leer cualquier partitura. Me refiero a José Antonio Gómez, nacido en la Ciudad de México el 21 de abril de 1805. Su padre que también músico, fue quien lo introdujo en la música, en la enseñanza musical. Estudió armonía y bajo cifrado con Magín Ginesta
y con el español Manuel Corral. A los 10 años ya se conocieron algunas de sus composiciones y a los 22 años dirigió la orquesta de la Ópera del Coliseo, algo que siguió haciendo durante muchos años. De un talento extraordinario, se destacó como pianista y clavecinista. Fue jurado para el concurso del Himno Nacional, primer organista de la Catedral Metropolitana y posteriormente maestro de capilla, compositor prolífico de música sacra y profana, cuyas obras se encuentran en el Archivo de Catedral, Basílica de Guadalupe, Catedral de Tulancingo y otros espacios. Fue autor de varios libros de enseñanza de la música, entre los cuales caben mencionar La gramática razonada musical, compuesta en forma de diálogos para los principiantes. Otro, un nuevo método para piano simplificado y extractado de varios autores. Un gran método de música vocal dispuesto para tiple, alto, tenor y bajete, con 2 letras italianas y castellana, y 2 acompañamientos de piano y vihuela, y lecciones para el mejor solfeo. Varias veces fue invitado como sinodal en los concursos para ocupar plazas en la Capilla de Música de Guadalupe y a revisar el estado de sus órganos. Melesio Morales lo llamó maestro de maestros. Yo quise ponerle al Archivo de Música de la Basílica de Guadalupe, en la época en que yo estaba allí, su nombre, pero desgraciadamente no se pudo llegar a eso. Alrededor del año de 1864 se trasladó a Tulancingo, donde pasó sus últimos 12 años como maestro de capilla de la catedral, de esa catedral. Murió en Tulancingo el 8 de julio de 1876 a los 71 años de edad, olvidado por todos y en absoluta pobreza. Cada vez que pienso en esto me entra una profunda, muy profunda tristeza. Dejó para México y para la historia de la música en general un notable acervo musical, tanto sacro como profano, de gran calidad. Yo aquí quiero mencionar al maestro Julio Briceño, quien se interesó y dirigió una gran misa de José Antonio Gómez hace unos cuantos años, con la orquesta juvenil Carlos Chávez y solistas, en una iglesia del centro de la Ciudad de México, por lo cual desde ya siempre le he estado agradecida. Y también ejecutó otras obras en el Conservatorio Nacional de Música. Quisiera mostrarles, quiero hacerles una historia interesante que a mí en lo personal me impresiona, me emociona. Okay. En un viaje con una beca que tuve de investigación para hispanistas a España, se me ocurrió entrar un día a la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Este es José Antonio Gómez. Y consultar lo que había. Me senté allí a ver en la pantalla y de repente veo algo que me hizo temblar de emoción. Una obra de José Antonio Gómez desaparecida en México y que yo estuve tratando de localizar porque cuando hice el archivo encontré una selección de parte de esa obra que él quiso editar en 1834, 43, pero que evidentemente nunca se terminó o se perdió, porque recorrí todo el país aquí en México y no se encontró. Los colegas musicólogos todos sabían de esa obra, pero nadie la había visto ni escuchado jamás, completa menos. Y de pronto la encontré en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Una primera edición, o sea, muy impresionante. Me quedé, le pedí a la directora que por favor me hiciera el favor de dar esa obra para retornarla a México, porque esta pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana le pertenecía a México. No quisieron, pero sí me dieron un microfilm. Cuando regresé a México con el microfilm
cuidado. Fui a CENIDIM, quien es el director en esa época, José Antonio Robles, se emocionó y hizo que se pasara a papel la obra. Están viendo la primera portada, la portada original de la obra que encontré allá, donde dice José Antonio Gómez y Holguín, de edad de 13 años. Es un error de imprenta, tenía 18, porque la escribe en 1821 y recién llegada a la independencia. En él narra, tenía con 52 movimientos y una canción marcial, los últimos días de la lucha por la independencia llevada a cabo por Iturbide. Es la primera obra musical escrita ya en el México independiente. Para explicar lo que él estaba poniendo en música, antes de cada movimiento, tenía un texto, un breve texto, donde estaba contando el acontecimiento que se estaba dando, su encuentro con el virrey, etcétera, etcétera. Y en la música, evidentemente programática, representaba ese sentimiento. Hay momentos muy tristes con heridos y, en fin, la obra es maravillosa, larga, de larga duración, pero está escrita para piano y tiene solamente 3 movimientos en los cuales participan 2 voces, violín, violonchelo y flauta. Tomando en cuenta de que en este año se cumplen los 200 años de la independencia, quisiera que se escuchara el primer movimiento, que es la introducción. Yo utilicé para la grabación que se hizo un narrador que va leyendo el texto antes de la música. Vamos a escuchar el primer número, que es el con que empieza la obra, y luego vamos a escuchar las otras que tienen las 2 voces. Introducción en que se significan los diversos pensamientos que le ocurrían al general Iturbide antes de dar el grito de independencia. Vamos a pasar a escuchar el número 7, 2 voces, violín, violonchelo y flauta. Canción en acción de gracias al Todopoderoso después del juramento. Ahora vamos a escuchar un trozo del número 12, también con con 2 voces, violín, violonchelo y flauta.
Fervorosas súplicas que en público y secreto hacían los patriotas al Todopoderoso, pidiendo auxilios al héroe. Para no prolongarlo de emoción demasiado, vamos a escuchar el final, la canción marcial. A esta me gustaría que nos tomáramos unos minutos y la escucháramos completa. Es una canción marcial, es una canción de victoria, es un himno casi, muy hermoso. Escuchemos pues la canción marcial, que es el final de la pieza histórica. Sus frentes humillaron los montes más erguidos, y el león con sus rugidos el polo estremeció. Sus frentes humillaron los montes más erguidos, y el león con sus rugidos el polo estremeció.
Quisiera leerles el texto de esta canción marcial, porque una cosa es escucharlas así. Dice, llegó ya el claro día de honor y de victoria, que en himnos de la gloria la historia hará inmortal. Subieron nuestras quejas doblando al céfiro alas, y en 7 lunas palas rompió el yugo fatal. Ya libre de cadenas, el águila triunfante, de un vuelo en un instante al sol obscureció. Sus frentes humillaron los montes más erguidos, y el león con sus rugidos al polo estremeció. Disfruto allá la paz que te concede el cielo, y logra del consuelo de verte en libertad. Al orgullo español abate tu poder, y llena de placer venció tu heroicidad. Tus sienes adornó el lauro vencedor, y Marte ya en tu honor se rinde a tu poder. De Febo nueva luz brilló en este hemisferio, y a tu vasto suelo eterno habrá de ser. Es el texto de la canción marcial, muy bella por cierto. Esta obra tuve la suerte de que fuera editada después de un trabajo de un año largo para revisar el microfilm que me dieron en España, que tenía muchos problemas, y Conaculta, la Dirección General de Conaculta de Ediciones, la editó, y Fonoteca corrió con la grabación de la música, que se realizó en su totalidad en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes entre el 27 y 29 de mayo del 2015, con las voces de la soprano Elisa Ábalos, el tenor Rogelio Marín, Roberto Rivadeneira violín, Horacio Puchet flauta, Eric Franco violonchelo, Martín Soto como narrador y yo al piano. La obra fue editada, como dije, por Conaculta y colaboró el CENIDIM en el dibujo musical a cargo de Marco Antonio Rodríguez. Yo escribí una dedicatoria en la portada, en la primera página, que dice: a la memoria de José Antonio Gómez y a los músicos mexicanos que hicieron historia. Hasta aquí un breve relato de la música en México, que es para hablarlo durante un mes y no terminaríamos. Hay mucho que hablar, mucho que decir, mucho que rescatar. Hay que entusiasmar a los colegas para que se haga esta música. No esta solamente, sino muchas, muchas hay. Están olvidadas, están los manuscritos allí, no hay más que transcribirlos, como se hizo con la Misa de Gómez y con otras que hemos escuchado hoy. Pienso que vale la pena, es un deber como músicos que el público, que el mundo en general conozca esta música que ahí está durmiendo. Se los dedico a todos los colegas y a todos los amigos y a todos los productores y a los directores y a los transcriptores y a todo el mundo. Hagamos algo para que se conozca esta música. Y rescatemos la que se han llevado. Eso es una labor que tenemos que hacer. Hay que reencontrar la música que se fue de aquí, especialmente música colonial, muy valiosa, que está afuera o en la casa de alguien por ambiciones personales. Hasta aquí lo que les quería contar. No sé si quieran decir algo. Acá estoy dispuesta. Bravo, Lidia, muchísimas gracias. Muy buena presentación. Y estoy seguro que muchas de las compañeras y compañeros tendrían pues preguntas que hacerte. Así que si quiere quien tenga preguntas, de una vez abra su micrófono y hágala, por favor. En caso de que se crucen, ya decimos quién primero. Gracias, maestro. Artemisa, anímate. Lidia, pues mientras las compañeras y compañeros ven qué preguntas tuvieran, retomemos la cuestión de las épocas de los músicos, de los compositores que tienen, que están en el archivo de la Basílica y los que estén en la iglesia en Celaya. Sí, hay dos problemas.
En Celaya va a estar difícil porque cambiaron ahí las autoridades, está totalmente bloqueado por ahora el archivo. Basílica no, Basílica yo la tengo. Lo que necesites está a tu disposición. Anímate, maestro. Pero, digamos, oí de la música de Celaya de muy diversas épocas, hasta Bernal Jiménez Bueno, incluido. es impresionante. Los franciscanos han invertido muchísimo de su presupuesto realmente en unas ediciones. Está la obra completa de Bach, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Pero de grandes compositores, y también los italianos, los grandes compositores del Instituto Pontificio de Roma, han traído todo lo que se les ha ocurrido. Es un volumen impresionante de música. Lo que a mí me llamó más la atención son los compositores de la región. ¿Dónde está Isaías Barrón, caray? ¿Quién lo conocía? A Serafín Ramírez, me impresionó muchísimo su vida, el esfuerzo que hizo de enseñarle música a la señora que lo cuidaba para dictarle la música. Es fantástico, ¿no? Es increíble. Y lo interesante es que esta gente tenía su propia edición de música. Hay montones de libros editados por ellos. Hay que caerles. Muy bien, muy bien, muy bien. Artemisa tiene una pregunta. Adelante, Artemisa. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Muy Bien, interesante. amiga. Bien. Oye, dentro de todo lo que tú has catalogado y revisado y que ha caído en tus manos, ¿qué repertorio crees que pues, se podría y que sería interesante difundir ahora que regresemos? No sé, ¿hay música que se pudiera tocar con una orquesta sinfónica ampliada o reducida o qué características tendría? Bueno, no nos olvidemos de una cosa. La orquesta de de las capillas, crecían o disminuían según los fondos que tenían. Si había más dinero, había más músicos. Si había menos dinero, había menos músicos. A medida que pasaba, ya en el siglo XIX, en la mitad, empezando por la mitad en adelante, ya la orquesta era más grande, ¿no? Pero también hubieron dificultades. Aunque esté en las partituras de ese violín 1 y 2, viola, violonchelo, por supuesto que se puede hacer con una orquesta. Por supuesto, además, ellos la tocaban con lo que había, y si había 6 violines, se tocaba con 6 violines, ¿no? Eso no es limitativo para nada. Yo creo que toda la música que hay, las orquestaciones crecen o no crecen. Hay partituras donde dice a toda orquesta, ¿no? O sea que estaban dando pie a que se ejecutara con más instrumentos. No creo que sea una limitación. Se puede hacer con una gran orquesta o limitarla según lo que se pueda, ¿no? O lo que les dejen. Y me vas a preguntar Sí, por otras aradas, seguramente. No, pero si insistes. Para arpa sola no hay nada, pero sí está en el acompañamiento de muchas obras sacras, porque fue un instrumento que trajeron y que fue muy importante en la utilización de los bajos, fagot, bajón en realidad, bajot, arpa, bajo. Así que no hay problema. Muchas gracias. A ti, Artemisa. Pues aprovechando el comentario de Artemisa y el sentimiento de muchas de las compañeras y compañeros, les comento, les doy la primicia de que estamos explorando la posibilidad de montar más tarde en el año la ópera Guatemotzin, Wow. que es la primera ópera con temática mexicana. Y que compuso Aniceto Ortega. Así es. Que se estrenó en, hace 150 años, 1571, ¿Sí? Y que cumple 150 años. Y es ni más ni menos que Cuauhtémoc con Hernán Cortés. Así es. Bueno, hablando de Aniceto Ortega, les voy a decir una primicia que no saben. Cuando yo estaba en la Basílica,
un día me llamó el rector de ese momento para decirme que había una persona que estaba ofreciendo un archivo de música. Bajé a las oficinas y ni más ni menos que me estaban mostrando el archivo de música que perteneció a Aniceto Ortega. Toda la música que tenía la biblioteca de Aniceto. Yo, bueno, le dije, compre, ni pregunte 2 veces, compre. Y la compró. La colección de la biblioteca musical de Aniceto Ortega se encuentra en el archivo musical de la Basílica de Guadalupe. Ahí hay una cantidad enorme de libros encuadernados con la música que se tocaba en esa época. Está todo lo de Haydn, la música de cámara de Haydn. Hay versiones de Beethoven para 8 pianos, hay una cantidad de cosas impresionantes, pero también hay algunos manuscritos de Aniceto, aparte de obras suyas, ¿no? Está interesante eso, por lo menos se salvó esa biblioteca. Ahí está. Pues ojalá y tengamos la oportunidad de hacer conocer a Aniceto Ortega, por más que por la calle que lleva su nombre. Así es, así es. Así es. Como tantos otros, ¿no? Bueno, por ejemplo, José Antonio Gómez escribió una cantidad de música impresionante. Es enorme lo que hay de él, de un nivel fantástico. Y también Aldana, pobrecito, ahí abandonado, ¿no? Y otros, Elízaga, ¿qué pasa con Elízaga? Bueno, tengo una anécdota para contarles de Manuel de Elízaga que puede que le saque algunas sonrisas o sorpresa. Encontré varias misas de él, por supuesto, en Basílica, pero había una que me llamó la atención porque en una partichela, creo que del oboe, estaba tachado el nombre de Elízaga y decía Mozart. Y en otra partichela de otro instrumento, tachado Elízaga, decía Haydn. Y cuando el río suena es que agua trae. Pero aquí en México no encontraba yo los incipis de todas las misas de Haydn, pero los encontré en España. Cuando fui para allá con esa beca, aproveché y me llevé las fotocopias de esta misa para ver si encontraba algún rastro por allá. Y aleluya, la encontré. En la biblioteca de la Universidad de Zaragoza estaban los incipis de todas las misas de Haydn. Y oh sorpresa, no era de Elízaga, es de Haydn. Es la Maria Zeller Messe, que Elízaga lo que hizo, quizás por emergencia, fue copiarla, le agregó unos compases adelante, le puso 2 instrumentos que no estaban en la instrumentación de Haydn, y ahí aparece como de Elízaga, pero es de Haydn. Lo siento, pero está en las notas en el catálogo del archivo, tenía que decirlo. Pero bueno, era un gran compositor y su música tampoco se ejecuta, ¿no? Vale la pena. Maestras, maestros, preguntas, comentarios. Sí, no, al contrario, maestra, estamos con la boca abierta de tanta Gusta en información. saludarlo, maestro. Mucho gusto. Realmente es un mundo desconocido realmente para nosotros y es una desgracia que no lo conozcamos, deberíamos de conocerlos. Y realmente yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Me ha interesado mucho la música desde en la conquista, pero no he sabido, obviamente, entrar tan a fondo como usted, pero me gustaba mucho ver que desde que llegó Hernán Cortés traía su grupo de música, hablaban de un músico llamado Ortiz. Obviamente, como dice el maestro Barrios, era música del Renacimiento, sacabuches, Sí. no sé, tambores, toda una serie de instrumentos y música que en esa época se ejecutaba en España y que trajo músicos, venían músicos y entraron músicos. Hay una reseña de León Portilla cuando entra Hernán Cortés a Tenochtitlan, que pone a los músicos al principio y los hace que toquen sus instrumentos lo más fuerte que puedan y me imagino a los aztecas, la gente que vivía en Tenochtitlan, escuchar instrumentos y sonidos y a lo mejor tonalidades que nunca en sus oídos habían escuchado. Es algo sorprendente y toda la información que nos está dando es un mundo nuevo para nosotros. Yo la quiero felicitar mucho.
y ojalá y Muchas gracias. tengamos esa oportunidad de conocer más a fondo esta música. Y es interesante porque los músicos indígenas que estaban aquí, hubo un momento en que cuando ya se estaban formando y ya empezaron a conocer la música y la polifonía, hubo una especie de simbiosis entre lo suyo, lo de ellos, con sus ritmos y así, y la música que se iba creando, ¿no? Y que estaban escuchando. Aquí es muy interesante ese proceso, ¿no? De integración. Ahí se integran realmente las dos corrientes. Fantástico, es muy interesante y es para mucho, para escarbar mucho y encontrar mucho, y desgraciadamente desaparecieron esas misas en náhuatl que seguramente era de los primeros, ¿no? Deben estar por ahí Sí, navegando. muchas felicidades. Gracias, maestro, gusto en saludarlo. Andrés Holguín, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero preguntar, la música que escuchamos grabada, ¿la podemos conseguir? Bueno, sí y no. A ver, la música que escucharon está grabada en 2 CDs que produje cuando estaba todavía en el archivo. Son dos CDs. Desgraciadamente se agotaron, están agotados. Pero yo hablando con el nuevo rector de la Basílica antes de la pandemia, le dije que habría que reproducir estos discos nuevamente y él estaba de acuerdo, le gustó la idea. Entonces estoy esperando a ver si esto afloja un poco para convencerlo de manos a la obra, porque está todo el material para que se pueda reproducir los discos nuevamente. Yo los puedo, lo que han escuchado han sido trozos, nada más. Tenía más, pero pasa el tiempo. Yo les puedo facilitar la grabación completa de los 2 discos si las quieren escuchar. Las tengo en mi casa y me queda uno de cada uno. O sea, tengo solamente 2 discos, 2 CDs y nada más. Pero de alguna manera se las puedo pasar. Muchísimas gracias. Claro que sí, nos interesaría mucho a todos. Me imagino que a todos nos interesa mucho. Claro que sí, Gracias. maestro, con mucho gusto. Muchas gracias. Un comentario, recordaba yo, hablábamos al principio pues del barco que venía de Filipinas, de Manila. Conviene recordar que quien bajo el mandato de Felipe II en España, en el Reino de España, que incluía la Nueva España, se inició la construcción de la catedral. Así es. Escuchamos, Lidia, ¿sí? Durante varios años, bastante, como 17 años, he estado viajando mucho a Lima, 1 o 2 veces al año, colaborando con un muy importante musicólogo y director de orquesta. Hemos hecho mucha música de basílica allá, curiosamente, con su orquesta de cámara. Y un día, después de un concierto en la Catedral de Lima, el que en ese momento era el cardenal, se me acercó y me dijo: oiga, Lidia, usted que viene de México, le quiero contar algo sobre la catedral. Digo, ay, sí, muchas gracias, porque es una catedral muy bella. Y me dice, pero no vaya a decírselo mucho a los mexicanos, porque quién sabe lo que quieran hacer. Digo, por favor, ¿qué ha pasado? Resulta que los planos que se trajeron para construir la catedral, esta que está aquí, era para México. Y la de México, que iba para México, vino aquí a Lima. ¿Usted qué opina? Digo, no voy a decir nada, no voy a opinar quién es la más bella o la mejor. Pero hubo un cruce de los planos que venían de Filipinas, justamente. Sí, qué cosa más curiosa. Mi comentario en el sentido de que España conquistó esas tierras en Asia justo para poder tener todas las mercancías que traían a Acapulco y después a Veracruz y a España. Así. Pero Filipinas lleva el nombre de Filipinas por Felipe II. Por Felipe, sí. Eso es bonito recordarlo. Sí. Y otra cosa que les quería decir, en grandes maestros, esta serie de cursos de la UNAM está dando una serie de 3 pláticas
Eduardo Matos Moctezuma. De hecho, ahorita está la segunda de ellas más o menos a la misma hora que nosotros, y es respecto de la primera plática que fue el miércoles pasado, la fundación de Tenochtitlan y Tlatelolco. La sesión de hoy con respecto a la conquista, y la siguiente el miércoles próximo. Todo esto se puede escuchar y ver a horas que uno quiera por medio del canal de YouTube que tienen. Pero la tercera es respecto al descubrimiento del Templo Mayor, que como recordarán, él fue quien hizo el descubrimiento y después dirigió toda la recuperación del Templo Mayor. Bien interesante. Y pues dice él, y es bueno tenerlo en cuenta, nos recuerda cómo el Templo Mayor estuvo completamente orientado norte-sur y oriente-poniente, y de allí ya se desprendían los diferentes barrios de la ciudad, pero pues con una orientación perfecta en cuanto a norte-sur, oriente-poniente. Pues dejémoslas si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues cuando quieran preguntarme algo, no hay más que comunicarse conmigo por Gmail. Y yo encantada, se la seguimos. Lidia, ¿podríamos poner en el chat las piezas que se escucharon? Sí, cómo no. Ahora. Pues sí, porque se va a borrar, o a menos que me lo mandaras a mí y yo veo que se los publiquen a todos. Yo quizás sea más fácil que te las envíe, no sé, que no haya problemas otra vez porque las conexiones están fatal. Y Sí. aquí tengo a mi hijo Ernesto, que es el que me ha ayudado en todo esto, porque si no, sola no hubiera podido. Mira, están algunos comentarios que no hemos leído. Dice Rodolfo Mota, me interesa saber dónde se puede conocer este archivo y con quién conseguir las partituras. Gracias, Bueno, felicidades también. El archivo ahora está cerrado, por supuesto, el acceso, pero en cuanto se abra, hay que hacer una solicitud al rector. ¿Para qué lo quieren? Siempre se ha pedido eso, cuando yo estaba también, ¿para qué se quiere consultar el archivo? A efectos si es para escribir una tesis, que por cierto se han hecho varias, una tesis o grabar o estudiar o tocar, eso se puede hacer. En cuanto se abra hay que contactar con la basílica, con el rector y pedir una cita para entrar al archivo. La pieza conmemorativa de la independencia, ya quedamos Lidia y yo, que me va a hacer favor de darme un ejemplar, y pues si se juntan unos cuantos músicos de la Sinfónica del Politécnico, podemos invitar a Lidia en el teclado y un par de cantantes y la montamos. Este año es especialmente importante para esto. Inclusive se puede ampliar, en vez de un violín que toque más, 2 violines, 2 chelos y la flauta, no sé, se puede ampliar. Yo tengo la idea, y cuando veas la partitura me lo dirás, que esto podría haber sido en la imaginación de Gómez, siendo muy joven, pero muy conocedor de la ópera. Esto parece haber sido una idea de hacer una ópera, porque en la partitura encontrarás varios recitativos. O sea, entre dos personajes que conversaban y discutían, y yo lo he resuelto tocando con la mano derecha a uno y con la mano izquierda al otro, para que exista una diferencia sonora y así representar bien. Está muy interesante, hay varios recitativos dentro. Lidia, sigo leyendo comentarios. Dice Shunel que quiere tocar, espérame, ya se me... que quiere tocar el himno marcial de José Marín, y dice que cómo puede conseguir la música. La música, el libro está a la venta en Educal. El libro completo trae adentro el CD con la música grabada. Es parte del libro, de la partitura. Y lo vendían en Educal y en otras librerías grandes como Gandhi y así, no sé ahora. Educal creo que lo sigue teniendo. Habrá que preguntar líneas si lo tienen. Deben tener todavía algunos.
Muy bien. Dice Laura, muchas gracias, maestra Gerberov. Saludos. Igualmente. Dice también Ulises Gómez, estimada Lidia, muchas gracias por tu aportación a nuestro acervo musical. Saludos. Karina Cortés dice, gracias, maestra Lidia, muy interesante. María de Jesús Calva te dice, muchas gracias, maestra Lidia. Y dice, Shu, muchas felicidades y gracias por tan valiosa información. Dice Carlos Capilla, muchas gracias, maestra, saludos y excelente información. Dice Jorge Velázquez, gracias a la maestra, dice Shu. Gracias, maestra Lidia, dice Natalia. Felicidades y gracias. Y creo que ya estoy repitiendo. Pues si quieren abrir sus micrófonos, por favor, para dar un buen aplauso a Lidia Gerberov. No, gracias. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Gracias, maestra. Gracias a ustedes por aguantarme. Gracias. Extraño, los tengo en el corazón desde que los tuve con ustedes. Gracias. Gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti, maestro. Gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, maestra, por todo su trabajo. En verdad, muy amable. Y a ustedes. Gracias. Que una hermosa orquesta no puede menos que hacer música hermosa. Así es. Gracias. Y con un director que está justamente entusiasmado con el tema, porque no todos lo están. Eso es una gran ventaja. Así es, maestro. Gracias por su compromiso. Con muchísimo gusto y pues nos va a servir mucho todo esto cuando podamos regresar y tengamos que tocar con ensambles pequeños. Sí, porque se estira, o sea, corta. No hay problema. Sin duda. Tocar música barroca va a ser por seguridad, además de por gusto. Bueno, No, también están los Perdón. Nebras y los Torres y los Españoletos, también los tengo aquí. Y además es una gran oportunidad porque siempre hacer música entre menos número de personas pues nos beneficia muchísimo. Se unifican estilos, se entiende más y vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí. Y lo interesante es que de repente hay compositores que usan el oficleide dentro de la instrumentación, ¿no? Un instrumento de banda que creo que existe por ahí todavía en Michoacán, en las bandas. Pero... Y si esto que comentaba el maestro Julio Briceño, es interesantísimo el trabajo que ha hecho. Él fue el maestro Manuel Rosillo, que en mi época fue maestro de capilla, el director en la Basílica, quien transcribió el manuscrito y se lo dimos a Briceño, que creo que también encontró algunas cosas, le hizo algunas rectificaciones muy buenas y lo hizo, ¿no? Yo estaba así que no cabía de emoción. Ha hecho otras cosas allá en Puebla. En Puebla Sí. Ha trabajado bastante con Así diferentes ensambles. Sí. Y pues nos daremos la oportunidad nosotros también. Yo sé que él fue el que le contó al maestro Barrio sobre esta misa de Gómez, creo, ¿no? ¿No es verdad? Algo así. Sí, claro. Y pues cuando se hizo esto con la Orquesta Chávez, trabajábamos juntos en el sistema de fomento musical. Así es, en fomento. En el Conaculta de aquel tiempo. Así es. Fue una gran cosa. Pues Lidia, otra vez el agradecimiento de todos nosotros y un gran aplauso. Bravo. No, gracias. Los abrazo a la distancia. Cuídense mucho y tomen vitaminas. Exactamente. Mucha cúrcuma y cuídense. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Que sigan bien todas y todos. Gracias. Un abrazo, Enrique. Abrazos.